Buenas noches, hermanos. El Centro Espírita Padre Germán les da la bienvenida hoy viernes 3 de julio para poder estar presentes en la conferencia de nuestro hermano querido Milton Delgado, titulada Caminos para el despertar de la conciencia. Entonces decimos así: ¿quién es este personaje maravilloso, padre amoroso de 3 príncipes, una princesa y dos mujercitas y un hombrecito? La nena mayor tiene 22 años, el nene tiene 20 años, y la pequeña, que es la que lo acompaña en las últimas conferencias, que se llama Sarita, y tiene 15 años. Su esposa es la señora Marta Merchán, ingeniero industrial, conferencista internacional. Ha sido presidente de la Federación Espírita de Cundinamarca, y actualmente es presidente de la Asociación Espírita Tercera Revelación y director financiero de la Fundación La Casa del Camino, que él con su esposa regentan. La esposa es la que dirige este trabajo maravilloso de la caridad. Tenemos aquí las fotos donde podemos visualizar el trabajo maravilloso que realizan con personas y niños de escasos recursos. Si no me equivoco, tienen 131 familias que atienden y de alguna manera están haciendo la verdadera caridad, porque sin ella no hay salvación. Y el pensamiento que los lleva adelante es: quien cambia una vida, cambia el mundo. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, la cosmopolita ciudad de Colombia. Sé bienvenido, querido Milton. El Perú te recibe con cariño. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a David Ochoa, presidente del Centro Espírita, el Padre Germán, a Rosita, que entró en contacto conmigo, a todos y cada uno de su junta directiva, a cada uno de los asociados del Centro Espírita, así como a los simpatizantes del espiritismo. Gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Para mí, la verdad que es todo un honor estar con ustedes aquí presente y poder compartir sencillamente un poquito de la experiencia y del tiempo que hemos estado llevando a través de la doctrina espiritista. Ya nuestra institución espírita lleva 32 años, de los cuales junto con mi esposa llevamos 30 años trabajando a favor del espiritismo en Colombia. Y gracias por invitarnos. Yo me siento como si estuviese ya en Lima, ¿sí? Allá mismo, en el calor humano de cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver una conferencia que espero sea de su agrado. Toda ella está basada en la información de Joana, de que estamos mucho con su pensamiento y con los sentimientos que ella siempre manifiesta. Quisiera preguntar si están viendo la presentación. Sí. Perfecto. Todo bien, todo bien. Bueno. Entonces, caminos para despertar la conciencia. Inicialmente, hablar acerca de que algunos autores han hablado acerca de la conciencia, como William James, que nos habla que la conciencia es, pues, el centro de la personalidad, centro permanente e indestructible que persiste y se mantiene a través de todas las transformaciones del individuo. También León Denis nos habla de que la conciencia no es solamente la facultad de percibir, sino también el sentimiento que tenemos de obrar, de pensar, de querer. También el mismo León Denis nos habla de que la fase inicial de la vida, bajo cualquier aspecto que sea considerado, es la del sueño. Por eso mismo, el psiquismo duerme en el mineral, sueña en el vegetal y siente en el animal y piensa en el hombre. Es así como a través de los milenios, el psiquismo
de nosotros que ya somos espíritus, como lo define claramente el libro de los espíritus. En principio, cuando habla que es el principio inteligente del universo, cuando define el espiritismo con E minúscula, sin embargo, en ese proceso a través del tiempo, cuando se convierte en espíritu con E mayúscula, que es el ser inteligente, que razona, que sobrevive a la muerte física, cuando ya podemos pensar tal como lo define claramente este guía espiritual de la doctrina espiritista, como lo es León Denis. También Johanna de Angelis nos comenta que el ser está destinado a la perfecta sintonía con la conciencia cósmica, es decir, con Dios, ¿sí? Con nuestro Creador, que duerme en él, aguardando los factores que le propicien su desarrollo, el continuo despertar, todos los días, existencia tras existencia, vamos despertando nuestro camino hacia la evolución, hacia la felicidad. No somos, somos viajeros de este largo trayecto a través de mucho tiempo, mediante el cual ya somos espíritus, y como espíritus inmortales hemos ido teniendo las experiencias intelectuales, morales, sociales, culturales. Hemos atravesado diferentes religiones, así como también nos hemos ido conductando moralmente, para ir despertando poco a poco, unos más rápidamente, otros menos, pero todos finalmente vamos despertando hacia el mismo fin de ser feliz. Etapa tras etapa, a través de los variados reinos, esa conciencia embrionaria expandió los gérmenes de la lucidez latente hasta alcanzar el discernimiento vasto y pleno. Ese discernimiento es el que nos permite pensar, el que nos permite obrar, el que nos permite tomar las decisiones, el que nos permite definir qué está bien y qué está mal. Todos los que estamos escuchando en la noche de hoy, llegamos aquí con nuestra propia voluntad porque discernimos, porque queremos buscar un conocimiento acerca de la doctrina espiritista. Entonces ya tenemos esa capacidad, ya hemos atravesado hace mucho tiempo y ya el solo hecho de estar aquí ya es un gran avance, como nos lo manifiesta también la mentora Johanna de Angelis, el solo hecho de estar encarnado en esta época, de ir ya comprendiendo la doctrina espiritista, ya es un avance maravilloso para cada uno de nosotros. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, donde nos habla sobre los bienaventurados los afligidos, nos habla de que Dios nos ha dado para que mejoremos precisamente lo que es necesario y suficiente. La voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas. Esa voz de la conciencia que es como esa voz interior que nos indica claramente, y Dios nos la coloca a cada uno de nosotros, que es la que nos llama justamente al deber, es la que nos llama a que tomemos claramente las decisiones en nuestra vida. En la pregunta 621 del libro de los espíritus dice, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Y contestan los espíritus, en la conciencia. Entonces esa ley de Dios está en cada uno de nosotros. No es más o menos una persona, todos está allí, depende de nosotros irla descubriendo, analizando. Y en la medida que nuestra conciencia se va volviendo más despierta, se facilitan más los procesos de evolución, se facilitan más las conquistas que cada uno soñamos. Hay quien tiene sueños de crecimiento intelectual, moral, familiar, ¿sí? Pero en la medida que él va adquiriendo una conciencia mayor, no una conciencia dormida, sino una conciencia despierta, él se va acercando cada vez más a Dios y por tanto va siendo cada vez más feliz. Por eso es muy importante el despertar en el ser, concientizándose de qué se es, ¿sí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué debo realizar en la tierra? Son preguntas muy importantes que todos deberíamos hacernos, cuestionarnos, y que la doctrina espiritista, gracias a la doctrina espiritista, pues ella nos da la facilidad y la comprensión
y nos da la respuesta a todas estas preguntas. Pero si no eres espírita, hazte también estas preguntas. ¿Qué es? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Será que soy inmortal? ¿Será que sí realmente existe la vida en el mundo espiritual? ¿Existe la reencarnación? ¿Cuál es el papel que debo desarrollar aquí en la tierra? ¿Cuál es el papel que debo desarrollar en mi familia, en la sociedad, donde Dios me ha colocado allí? Y cuando me hago esas preguntas, son los primeros pasos que se empiezan a dar para una persona consciente que quiere despertarse en ese camino de ampliar su conciencia. De todas formas, surgen dificultades para el despertar de la conciencia, como por ejemplo, simples complejos de inferioridad que se notan a veces en el sentimiento de no estar, por ejemplo, a la altura de los demás, de creerse que la persona tiene algunas limitaciones, que se sienten fracasados o a veces se sienten envidia por los demás, o en algunas características donde a veces la persona se presenta muy tímida, una timidez extrema, manifiesta complejos de inferioridad y es un obstáculo justamente para el despertar de la conciencia. El narcisismo también, esa admiración excesiva y exagerada que se siente por la persona, por sí mismo, por su aspecto físico, por sus dotes o por esas aparentes cualidades que la persona cree tener excesivamente, o la agresividad, personas, por ejemplo, muy provocadoras, que se manifiestan a veces con peleas físicas o con gestos o expresiones verbales o a veces inclusive expresiones no verbales. Estamos llenos, la humanidad, de personas agresivas y es necesario que despertemos conciencia para que esa agresividad no siga dando pasos agigantados. La agresividad es sinónimo muchas veces de que aún todavía carecemos de valores en nuestro ser, carecemos de poder pensar claramente, de poder comprender a los demás, de poder aprender a escuchar, de saber expresarnos adecuadamente. Cuando no lo somos así, nos expresamos de forma muy agresiva en nuestro comportamiento. También a través de conflictos existenciales es una de las tantas dificultades que se atraviesan para el despertar de la conciencia. Y básicamente estos conflictos existenciales tienen origen en las herencias negativas que proceden de experiencias en reencarnaciones anteriores que han sido malogradas y que necesitan ser corregidas. Se presentan entonces como conflictos y situaciones como dolorosas que a veces se manifiestan a través de la ansiedad, de la culpa, del estrés, de la angustia. De alguna forma todos hemos tenido conflictos existenciales. El tema es saberlos manejar y liberarnos poco a poco, ¿sí? Hasta liberarnos completamente de él, porque será un obstáculo para que cada vez se pueda despertar más la conciencia. Los estados obsesivos. Comentaba de que en la pasada noche justamente estábamos estudiando, nos reunimos el grupo mediúnico hoy por Zoom no podemos hacer nuestra reunión mediúnica, pero sí podemos estudiar de forma privada los asuntos que conciernen a la mediunidad. Y estábamos analizando el libro Mediunidad, Desafíos y Bendiciones, y nos habla de que en uno de sus capítulos nos manifiesta de que ahí han existido pandemias a través del tiempo como la que hoy está ocurriendo. Pandemias que han diezmado a la humanidad, donde han muerto no miles, sino millones de personas. Sin embargo, también dice que hay una pandemia que no ha sido identificada aún por la medicina, ¿sí? Que no ha sido identificada aún por la tecnología, por la ciencia tradicional, y son los estados obsesivos, ¿sí? Y estos estados obsesivos nos llevan, que es la influencia perniciosa de un espíritu hacia otro, sea encarnado, o de un encarnado a otro encarnado, de un encarnado hacia un desencarnado, desencarnado a un encarnado,
En fin, este direccionamiento obsesivo hace que muchas de las veces se tornen en comportamientos que muy claramente en el libro de los espíritus dedica Allan Kardec uno de sus capítulos hacia la obsesión, cuando nos habla de la obsesión simple, de la fascinación y de la subyugación. Estos estados que casi todos los seres humanos, por no decir todos, en algún momento o periodo de nuestra humanidad, si bien no haya sido en esta existencia o en otras, hemos atravesado también estados obsesivos que nos han impedido de alguna forma ir despertando de una forma más rápida nuestra conciencia. Entonces Juana de Ángelis nos habla de que despertar para la vida es como un parto interior, profundo, libertador, dolorido y feliz. En una carta que dirigió a los romanos, Pablo, conforme se lee en el capítulo 13, versículo 11, dice Pablo lo siguiente: digo esto, porque conociendo el tiempo que ya es la hora de que os despertéis del sueño. Cuando se refiere Pablo a esto, se refiere a las personas distraídas y distanciadas de la verdad, de las cuales están en permanente indecisión, o en exigencias interminables, o en discusiones inútiles, o en búsquedas infructíferas. Todos esos mecanismos escapistas para abrazar el conocimiento libertador. Yo creo que todos hemos visto a nuestro alrededor personas así. Entonces, yo hace muchos años cuando me inicié en la doctrina espiritista, cuando era muy joven, estando en la universidad, y recientemente conocí a la doctrina espiritista, y años posteriores me afanaba mucho porque intentaba dar a conocer el espiritismo, y muchas personas, como dice acá, indecisas, hacían exigencias interminables, ¿sí? O querían que uno hiciera demostraciones para poder verificar que eso era real. Estas personas están más acomodadas y en realidad nunca se han exigido un poco más a razonar, a pensar, a discernir. Entonces hacen discusiones inútiles de la vida o discusiones inútiles de cualquier cosa en cualquier momento. Si llovió, si hizo mucho calor, si el gobierno tomó alguna decisión como tal, en vez de trabajar más bien a favor del bien, en vez de trabajar como tal a favor de su mejoramiento, se enmarcan estas discusiones inútiles o en búsquedas infructíferas, como se dice acá. Estos seres básicamente se mantienen en una comodidad que les mantiene una vida aparentemente tranquila, se satisfacen a través de los instintos. Su objetivo primordial es el poseer los bienes físicos, ¿sí? Y el destaque social y el poder. Creo que ejemplos hay muchos en nuestra sociedad como tal. En otra carta dirigida a los Efesios, Pablo también dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Evidentemente el llamado es dirigido para aquellos que, a pesar de estar vivos, son muertos para la realidad del despertar de la conciencia. Son cadáveres, y eso lo dice claramente en el libro de Juana de Ángeles, en el libro Vida, Desafíos y Soluciones. Son cadáveres que respiran, permanecen en estado de hibernación de los valores admirables de su inmortalidad. Yo a veces me pongo a pensar cuánta gente que es inconsciente que está a nuestro alrededor, y hablo de cosas sencillas que ocurren a diario. Por ejemplo, tú vas en la calle, vas caminando, acabas de comprar un alimento y botas los desperdicios en la calle, es una persona inconsciente. Tú estás en el baño, abres la llave del grifo y te lavas los dientes y la llave sigue botando el agua, es una persona inconsciente. Entonces, hay miles de ejemplos de la inconsciencia aún todavía del ser humano en cosas pequeñas que solamente a través del tiempo, en la medida que vamos teniendo conciencia, vamos cerrando ese círculo de pequeños errores que son comunes y que son normales en los seres humanos, porque justamente estamos en ese camino del despertar de la conciencia. Hay algunos ejemplos que les traigo de aquellos que a veces no logran la conquista de la conciencia.
Por ejemplo, un médico que es especialista en problemas respiratorios, pero que al salir de su clínica fuma, ¿sí? Entonces se mantiene fumando, entonces en realidad, a pesar del conocimiento que tiene, no tiene la conciencia, porque a pesar de que trabaja y es especialista en los problemas respiratorios, y conociendo las causas que probablemente puedan ser la raíz, la causa de raíz de ellos, él, a pesar de eso, fuma y daña su cuerpo físico. Aquellas personas que promueven y practican el aborto, ¿sí? Vemos ahora grupos activistas en todas las naciones promoviendo e inclusive legislando para promover. Y da mucho pesar decir esto, y a veces para practicar el mismo aborto. Clínicas especializadas en algunas naciones donde millones de almas han muerto. Hoy están muriendo muchas almas a través del COVID. Pero a veces yo me pregunto si gracias a este pequeño mecanismo que la espiritualidad nos ha enviado, más bien se han dejado de abortar, se han dejado de cometer también errores. Entonces miremos también que el mundo espiritual es demasiadamente inteligente para ayudarnos a promovernos a ser mejores cada día más. Por ejemplo, el mal uso del agua y de los recursos naturales. Cada vez hay menos agua, cada vez hay más tala de árboles, más desperdicio de los recursos naturales que Dios nos ha colocado. Y justamente por una falta de conciencia, no respeto muchas veces al hogar que hemos constituido, a la unión que tenemos con ese ser que prometimos amarlo, respetarlo, en todos los sentidos de la vida, estar allí a su lado. A veces hay personas muy cultas intelectualmente, pero moralmente están muy decaídas, ¿sí? A veces yo me pongo a pensar, es como cuando tú tienes una olla. Entonces la olla a veces le pasamos el jabón, el agua y se ve muy bonita exteriormente, pero no la limpiamos por dentro y al abrir la tapa nos vemos que está sucia. Asimismo, muchos seres aparentamos, o a pesar de tener una gran intelectualidad exteriormente, ¿sí? Esa intelectualidad no nos hace mejor porque no hemos aprendido a despertar nuestra alma, a cultivar valores, a trabajar nuestro espíritu, a trabajar nuestra moral. Muchas personas deshonestas que son invitadas por unos cuantos pesos a cometer errores. Suicidas inconscientes que permanentemente, a través de su propio comportamiento, de sus propias actitudes, van acortando su propia vida y problema cuando pasan al mundo espiritual y se encuentran como suicidas inconscientes. Son pequeños ejemplos de personas que aún no logran conquistar totalmente una conciencia más lúcida. Son aquellos que siempre se excusan y se niegan a cooperar, afirmando que la vida tiene otros objetivos, hartándose de alimentos y gozos, que luego pasan dejándolos constantemente vacíos y hambrientos. Su despertar siempre es doloroso porque se les hace difícil abandonar los hábitos enfermizos y adoptar nuevos comportamientos. Y cuando habla de que ese despertar siempre es doloroso, es en una existencia posteriori, cuando tenemos a través de la ley de causa y efecto, a través de las expiaciones o a través de las mismas pruebas que nos hemos impuesto nosotros mismos, aprender a corregir, aprender a educar nuestra alma. Entonces, uno de los caminos para el despertar de la conciencia que les traemos el día de hoy, uno de ellos es la disciplina de la voluntad. ¿Y cómo hacemos esto? Mirándonos hacia adentro. Juana de Ángeles nos propone en uno de sus libros que siempre, muchas veces soñamos con viajar. Es natural que nosotros viajemos para descansar. Es muy natural que después de unas largas jornadas de trabajo vayamos a otros lugares a descansar, a conocer otras regiones, a despejar nuestro espíritu.
pero que muchas veces acostumbramos a soñar permanentemente en ese viaje, y ella nos invita a que sí, que hagamos un viaje, pero que hagamos ese viaje de forma contraria, que hagamos ese viaje al interior de nuestra alma, mirándonos detenidamente cómo somos, y en ese cómo somos preguntarnos qué hay que hacer, cuándo realizarlo y cómo realizarlo, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene claras estas respuestas, pues entonces planea su vida de una mejor forma y no se equivoca tanto, porque suele ser que muchas veces, producto de los sufrimientos que hoy tenemos, es a causa de la imprevisión. Cuando nosotros planeamos adecuadamente nuestra vida, aprendemos a hacer las cosas adecuadamente en el momento adecuado, utilizando el método que corresponde. Sabemos que no somos perfectos, pero vamos a esa perfección poco a poco y lentamente. El segundo camino que les traigo en la noche de hoy es el papel de los guías espirituales. Entonces es muy importante, ya que ellos enseñan los caminos para despertar la conciencia, pero exigen que sus aprendices avancen, conquistando ellos mismos las distancias, particularmente aquellas íntimas que los distancian de la transformación del ser. Entonces, cuando hablamos de esto, desde la espiritualidad, antes de reencarnar, pues hubo toda una planeación y al mismo tiempo estuvimos muy cerca con nuestro espíritu guía, quien planeó con nosotros esta existencia. Ese guía es aquel que es afín a nosotros, que nos quiere, que nos ama y que de acuerdo a las tareas que vayamos a llevar a cabo, Él estará muy cerca a nuestro lado, acompañándonos. Y un buen guía, como un buen maestro, exige al alumno, ¿sí? Enseña, apoya, aconseja, pero no hace la tarea que debe hacer el alumno, ¿sí? Entonces, Él nos enseña esos caminos para despertar las conciencias y exige. Por ejemplo, Francisco Cándido Javier, con su guía espiritual Emmanuel, cuánta exigencia que tenía de este espíritu guía. Recuerdo en alguna oportunidad que en uno de sus tantos libros comenta que él había preparado una conferencia para dictar a las personas que llegaban a su centro espiritista. Sin embargo, ese día no llegó nadie a la casa espírita. Entonces se le presenta a Emmanuel y le dice, ¿a qué hora vas a dictar la conferencia? Y él le dice, no la puedo dictar, no llegó nadie. Y le dice, ¿acaso no te has dado cuenta? La sala está llena de espíritus que están esperando por ti para que tú dictes la conferencia. Él se levanta, va y empieza a dictar la conferencia. Si hubiese entrado algún espíritu, alguna persona encarnada que hubiese pensado, este hombre está loco. Pero como tenía la capacidad de poder ver y observar a los espíritus, veía la cantidad de espíritus que estaban allí. Ese es un espíritu guía exigente que está a nuestro lado. Y claro, la tarea de Francisco Cándido Javier era enorme, o fue enorme, cuando estaba aquí encarnado y necesitaba un espíritu de la misma talante. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestro propio espíritu guía, que nos anima a diario, que nos aconseja, que a veces nos habla al oído y nos da esa fortaleza y nos intuye, como diciéndonos, ánimo, hay que continuar, hay que orar, hay que trabajar por el aprendizaje. Muchos de esos espíritus guías, hoy por hoy, son los que los han traído a ustedes a este grandioso centro espírita como es el Centro Espírita del Padre Germán. Porque quieren lo mejor para ustedes y hacer parte del propósito que es de la espiritualidad. Ellos han planeado para todos. Iba un maestro con sus discípulos por un camino y se encuentra que había un hombre que tenía dificultades con su carruaje. Sin embargo, este hombre lloraba, al mismo tiempo renegaba, maldecía, y el maestro lo observó y siguió derecho, y los discípulos
pues dijeron, venga, caramba, ¿y por qué el maestro no le ayudó? Kilómetros más adelante se encuentra con una situación muy similar, pero contrario a la anterior. Entonces se encuentra con este ser que con sus propios esfuerzos está intentando sacar el carruaje del obstáculo, de la arena que está allí. El maestro le pide a los discípulos que le ayuden. Y entonces después los discípulos le dicen, maestro, ¿y por qué no ayudaste al primero? El primero no quería ser ayudado. El primero quería tal vez un milagro aparentemente. El primero quería levantarse y que el propio carruaje pudiese quitarse de este obstáculo sin el mayor esfuerzo de él mismo. Sin embargo, el segundo, contrario al primero, avanzaba. El segundo, contrario al primero, se esforzaba. Hacía todo lo mejor para salir de ese obstáculo. Ahora sí me entiendes. Así son nuestros espíritus guías. Cuando hacemos el esfuerzo de cambiar, de mejorar, de progresar, de dominar nuestras malas inclinaciones, de trabajar nuestros pensamientos, de trabajar esas emociones que a veces están allí y que a veces se atraviesan en nuestro camino, y cuando hacemos ese trabajo interiormente, el mundo espiritual a través de nuestros espíritus guías nos ayuda. Pero si no, nos dejan un tiempo libres. ¿Para qué? Para que aprendamos justamente. Entonces, otro camino es el ejercicio de los valores. La conciencia puede ser entrenada mediante el ejercicio de los valores morales elevados que tienen por objetivo el bien del prójimo y en consecuencia el propio bien. Creo que todos tenemos que trabajar en nuestros valores, ¿sí? Nosotros en nuestra fundación, en la obra social que tenemos con los 131 niños y niñas entre las edades de los 5 años hasta jóvenes de 16 años que tenemos un trabajo de ayudarles a ellos, un trabajo basado en valores, una educación en valores que, en este caso, valores espíritas como tal, ¿sí? Pero de todas formas creo que es valioso que cada uno de nosotros vayamos trabajando poco a poco y lentamente este camino para ir despertando nuestros valores, para ejercerlos en este camino que Dios pues, nos ha colocado. Y qué mejor que analizar la doctrina espiritista que nos ofrece justamente los mecanismos para el desarrollo del mismo. El discernimiento entre el bien y el mal, lo correcto, lo equivocado y las adquisiciones ético-morales surgen como crecimiento espontáneo de la esencia divina de la cual está constituido el espíritu. No obstante, el perfeccionamiento y la profundidad de esos valores depende del empeño, del interés y del esfuerzo de las realizaciones de cada uno. Muy sabiamente, el Evangelio según el espiritismo, en una de sus apartes nos habla que el verdadero espiritista se reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hace por dominar sus malas inclinaciones. El mundo espiritual no nos está diciendo que tenemos que ser perfectos de la noche a la mañana, que para ser espiritista tenemos que haber logrado todo ya del camino y tener todos los valores. No. El mundo espiritual más aprecia a aquellos que somos imperfectos, a aquellos que aún todavía estamos en la retaguardia, que estamos atrás y que nos esforzamos por ser cada día un poquito mejor, mejor que ayer, mejor que hoy, y así sucesivamente en nuestro camino. Y el mundo espiritual entonces allí estará acompañándonos, ¿sí? Porque saben que nosotros nos estamos esforzando a diario para llevar a cabo eso. Un camino muy importante para despertar la conciencia es la reencarnación. Y en ese libro, Conflictos Existenciales, en la introducción nos dice que desde el punto de vista espírita, la reencarnación o las reencarnaciones imprimieron en el espíritu sus necesidades, pero también sus realizaciones. Cada vez que una etapa de crecimiento es superada. Entonces, este momento de la reencarnación que tú estás experimentando es valiosísimo,
porque estás aprendiendo. Estás con quien debes estar, con las personas adecuadas a tu alrededor, ¿sí? Estás en el ámbito social, cultural, inclusive hasta económico. Las situaciones que tú tienes que vivir son exactamente las que tú necesitas en esta reencarnación para progresar. Entonces, en vez de ver las cosas negativas, siempre miremos las oportunidades de mejora, las cosas positivas que la vida nos da y aprovechemos esta reencarnación para poder avanzar un poco más en este camino y poder que las otras se faciliten un poco más a través del tiempo. Entonces hay que hacer una reflexión en este momento. Cuando ocurre algo inesperado o uno se pregunta o debe preguntarse uno, ¿y por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué a mí me pasa esta situación? ¿Por qué a mí me ocurre esta desgracia? Entonces, cuando se empieza a despertar la conciencia, la pregunta ya cambia. Dice, ¿y por qué a mí no? ¿Sí? ¿Y por qué a mí no me va a ocurrir esta situación? Desde cuenta el cambio de tipo de pregunta. ¿Mm? La primera es como que uno más se queja, ¿y por qué a mí no a los demás? En este caso, soy consciente de que pudieses pasarme a mí, ¿por qué a mí no? ¿Qué me está queriendo decir este fenómeno perturbador? Esto que me está sucediendo, ¿qué significado tiene para mi progreso? Preguntémonos estas cosas. ¿Cuáles son las razones de este mensaje que la vida me está dando? ¿Sí? Entonces, y penetrándonos entonces con armonía y sincero deseo de autodescubrirse, es decir, de hacer ese viaje interior, de identificar esos factores desequilibrantes, la conciencia identifica la causa real y la empieza a trabajar, administrando la distonía profunda que se exterioriza en la forma intranquilizante. Entonces, por ejemplo, a veces puede uno ser una persona mal geniada, pero uno no lo reconoce. Pero las demás personas sí se lo identifican a uno. Escucha a las demás personas. A veces uno, cuando es un poco orgulloso, no quiere escuchar lo que las demás personas hablan de uno. Escuche. No escuche siempre lo bueno, escuche también lo malo. Porque allí, cuando hay comentarios de uno, están con claridad hablando de lo que uno realmente es, pero de lo que uno no quiere admitir que es. Y cuando uno lo admite, entonces empieza a trabajarlo. Es una de las formas, ¿no? Sin embargo, hay personas que lo identifican y se dan cuenta de que tienen, por ejemplo, un carácter muy fuerte y empiezan a poco ir trabajándolo, avanzando ese espíritu vigoroso que tiene para empezar a ejercer un poco más la humildad, la comprensión, la benevolencia, el amor. ¿Sí? Tal comportamiento proporciona seguridad, fijación en el ideal, armonía, equilibrio. Entonces, cuando identificamos esto, hacemos ese viaje interior y nos empezamos a trabajar. Allí estamos abriendo conciencia, estamos evolucionando, trabajando en nuestro mejoramiento. Ahora, uno de los caminos, o el camino más importante, que en mi sentir, que nos facilita el despertar de la conciencia, es el Evangelio del Maestro Jesús de Nazaret. Porque el Evangelio es un verdadero tratado de psicoterapia. La propuesta es que debe ser leído y aplicado, ¿sí? Y pues hablar del Evangelio de Jesús es hablar de la vida. La doctrina espiritista tiene un papel muy importante y es traer de regreso al Maestro Jesús de Nazaret. Por eso el espiritismo es eminentemente cristiano. El espiritismo viene de regreso a recordar las enseñanzas que el Maestro Jesús trajo, pero que con el tiempo fue olvidado o tergiversado. Vino también a recordarlas y ampliarlas bajo la luz de la doctrina espiritista. Léete nomás el Evangelio según el espiritismo. Y te darás cuenta cómo trae algunos pasajes de la Biblia, que recordemos que la Biblia fue escrita por hombres, ¿sí? En el año 325 después de Cristo.
como lo explica claramente León Denis en su libro Cristianismo y Espiritismo. Y entonces viene a ampliar. El Maestro Jesús nos hablaba en parábolas, nos hablaba como a los niños, como cuando un maestro le habla a un niño y le cuenta una historia, para que nosotros comprendiésemos. Hoy el espiritismo nos promueve a un estadio más avanzado, porque nos trae la misma enseñanza, pero la coloca a la luz de la actualidad, con ejemplos que pueden ser comprendidos por cualquier persona. Entonces Jesús es el psicoterapeuta y su medicina es el evangelio. Y con el evangelio nuestra alma se dulcifica, nuestra alma mejora, nuestra alma crece, nuestra alma empieza a dar los pasos agigantados que todos queremos dar. Jesús, el más notable psicoterapeuta de la humanidad, afirmó: vosotros sois dioses y podéis hacer todo cuanto hago y mucho más si lo quisieseis. Y es verdad, todo lo que nos proponemos lo podemos alcanzar. Yo tengo una experiencia personal con nuestra casa espírita y yo impulso a mis compañeros para que llevemos a cabo tareas que algunos al principio creen que no es posible. Pero cuando nosotros visualizamos y cuando llevamos acciones para llevar a cabo alguna tarea, por pequeña o grande que ella sea, y lo logramos, yo les digo a ellos: Dios tiene un propósito con nosotros y todo es posible alcanzarlo. Entonces, creo que todo es posible para cada uno individualmente. Pues esta propuesta del Maestro Jesús es una propuesta desafío, ¿sí? Para seres maduros psicológicamente, capaces de llegar a más allá de lo habitual y que están dispuestos a conseguirlo, ¿sí? Creo que todos podemos lograrlo, podemos avanzar, podemos ir trabajando nuestros defectos, podemos comprender, ser más fraternos, no tanto señalarlos, sino trabajar unidos. Cuando a veces nos dedicamos mucho a criticar, es porque estamos viendo en el otro aquellos defectos que nosotros tenemos. Y es un espejo de nuestros defectos que lo queremos ver reflejado en los demás, pero en realidad reside en nosotros ese defecto. Pero cuando empezamos a ser un poco más maduros psicológicamente, nos damos cuenta que hay más que trabajar en el otro, hay que trabajar en nuestro interior, ¿sí? Como dice el Maestro Jesús de Nazaret: no mires la paja en el ojo ajeno, sino la viga que hay en el tuyo. Entonces, ¿qué significa esto? Que mírate a ti mismo, búscate a ti mismo, trabaja en tu interior, porque tal vez tú tengas más errores, más dificultades, más desafíos en tu existencia para seguir adelante que otras personas. Para lograr el éxito en esta tentativa de buscar el despertar de la conciencia en su propio ser, es necesario poseer, primero que todo, autoconfianza y fe. Esa capacidad de creer en uno mismo, de tener la confianza y la fe en Dios, en Dios. Tenga la confianza plena de que todo va a estar muy bien en su vida y que nada va a ocurrir de lo que no deba ocurrir, ¿sí? Ocurrirá lo que tenga que ocurrir, entonces tenga que tener confianza. Cuando uno tiene confianza en sí mismo, fe y confianza en el mundo espiritual, en Jesús de Nazaret, la vida se le vuelve mejor. Usted avanza en cualquier camino de su propia vida. Una seguridad coherente que existe en el desear y el poder realizar. Yo puedo desear llevar a cabo muchas cosas, pero esa seguridad coherente también es la capacidad de poder también alcanzar y poder realizarlo, ¿sí? Yo digo, yo deseo leerme un libro de la doctrina espiritista, pero lo tengo todos los días junto a mi mesa de noche y lo veo allí, pero nunca me atrevo a leerlo. O si lo leo, me duermo. Es poder alcanzar los obstáculos que están allí, abrir el libro, avanzar, estudiar, meditar sus conceptos. Es posible, ¿sí? Realizarlo. Saliendo del sí mismo perturbador, de las ambiciones exclusivamente de naturaleza material e inmediata, ¿sí? Entonces,
cuando uno avanza y salimos de esa parte que nos envuelve, que vivimos para la parte material, que sabemos que es importante, tenemos que sobrevivir, pero hay cosas también muy importantes que son las cosas del alma, del espíritu que reside en nosotros. El Maestro Jesús de Nazaret, para despertar esa conciencia, nos da una enseñanza superior y nos decía en su máxima expresión, cuando nos hablaba del amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo. 3 conceptos que están en una frase de él, ¿sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Trayendo esa misma enseñanza, Juana de Ángelis nos hace una propuesta también, desafío para nosotros, que es al revés de lo que nos propone en este momento, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo. Ella nos propone que empecemos amándonos a nosotros mismos, ¿sí? Y ese amor a nosotros mismos, ¿cómo se desarrolla? Con una abundante alegría de vivir. Todos los días, al despertar, al vivir la vida, dar gracias por lo que nos da. Esa alegría de vivir, de sentir que estamos vivos, de que vamos avanzando a través del tiempo, que estamos destinados para ser felices. Un autoanálisis permanente, y esto es importante porque no estamos hechos ni somos perfectos. Entonces hay que hacernos autoanálisis permanente, diario. Por eso un espíritu nos propone, y esto está también en uno de los libros de la codificación espírita, al finalizar del libro de los espíritus, en uno de sus apartes allá al finalizar, nos propone que todos los días deberíamos hacer un autoanálisis, hacer una pausa, pensar, meditar cómo nos fue hoy, cómo estuvieron nuestros pensamientos, en qué avanzamos, qué cosas hay que corregir. ¿Alguien tuvo algo contra mí o yo tuve algo contra alguien? Ese es el autoanálisis que debemos hacernos. Ese cultivo de valores éticos, ese cultivo de cuando yo los identifico, los empiezo a cultivar. Y al principio pareciesen que fueran difíciles, pero con el tiempo se vuelven en hábitos saludables estos valores para mí, ser propio ser. La responsabilidad para con la existencia. Debo ser responsable con mi existencia. Y como responsable debo trabajarla adecuadamente. Eso hace parte del amor a sí mismo. Respetando mi cuerpo, respetando mis pensamientos, sabiendo qué alimentos son los que yo llevo también a mi organismo físico. Eso hace parte del amor a sí mismo. La autoestima de quererme, no pasar al narcisismo, que es diferente. Quererme a mí mismo. Saber que soy un ser valioso en esta existencia y que Dios me ha creado y que hago parte de este proceso de evolución en conjunto con muchas otras personas más. Entonces debo animarme a diario, autoestimarme, estimularme para ser mejor. Una confianza en sí mismo. Yo en lo personal siento que me hace falta mucho en la parte intelectual, en la parte moral, pero me tomo confianza y le pido a mi Dios que me dé confianza en lo poco que puedas dar, en lo poco que pueda hacer. Y avanzo y siento que de alguna forma puedo lograr pequeñas cosas. Entonces esa es la confianza que uno debe tenerse a sí mismo. Perseverancia en los propósitos que se ha trazado. Perseverar, ¿sí? No en el primer obstáculo que se ponga en tu camino, de pronto entristecerse, abatirse. No, por el contrario, perseverar en el propósito que tú has alcanzado. ¿Sí? Si tienes una obra, perseverar en esa obra. Si queremos divulgar la doctrina espiritista, perseveremos en la divulgación de la doctrina espiritista. Es importante alcanzar, llegar a más personas para que más personas escuchen esa voz consoladora que nos da la doctrina espiritista. Si tengo un error, un defecto, persevera diariamente, persevera en el trabajo hasta alcanzar el propósito que tú tienes. Eso hace parte del amor a sí mismo. Juana de Ángeles nos habla de que debemos amarnos primero que todo a nosotros mismos, para luego entonces empezar a hacer el segundo paso, que es el amor al prójimo. Y cómo ella nos propone desarrollarlo, la fraternidad para con todos.
esa indulgencia, esa capacidad de poder amar, de comprender, de ser benévolos. ¿Por qué no va a darse un abrazo, una sonrisa hacia los demás? Sí, muchas personas andan muy tristes. Creo que si tú le brindas una sonrisa, un abrazo, un agradecimiento, tú ya estás llevando la fraternidad para con los demás. Y así somos verdaderos cristianos, verdaderos espiritistas. La caridad en cualquiera de sus formas. Hay personas que dicen, ¿yo cómo hago la caridad? No tengo los recursos económicos. Muchas veces ni siquiera necesitamos recursos económicos para hacer la caridad. Pero Dios nos coloca en el camino y podemos hacer la caridad de diferentes medios. El espíritu de Manuel, en uno de sus libros, nos habla de que hay muchos mecanismos para llevar a cabo la caridad. Y nos coloca un ejemplo muy sencillo. Tú vas, por ejemplo, en un vehículo y ves que en el camino hay una piedra y ves que todos los carros esquivan la piedra. Todos los carros esquivan la piedra. ¿Tú qué puedes hacer? Parar tu carro, levantar la piedra para quitar el obstáculo para los demás. ¿Qué evitaste? Un accidente. Eso hace parte de la caridad, ¿sí? Entonces hay muchas formas de hacer la caridad, un consejo. Y ahora más que nunca, mucha gente a veces no se atreve a hacer la caridad por miedo a contagiarse del COVID. Pero mucha gente necesita de la solidaridad y de la caridad de nuestras manos. ¿Cuánta gente está atravesando hambre? Sobre todo en estas regiones suramericanas, en estas poblaciones en donde estamos rodeados de la miseria, en donde las noticias vemos y miles de almas salen a tratar de poder vender un producto para poder llevar el alimento diario a sus casas. Y nosotros pudiésemos aliviar y llevar ese alimento físico, o por qué no el alimento espiritual hacia los demás. Así vamos desarrollando el amor al prójimo. El perdón también para quien me ha ofendido. Y creo que es de las cosas más difíciles el perdonar. A mí me encanta hablar del perdón y creo que hasta tengo una conferencia preparada acerca del perdón porque es maravilloso hablar de este tema porque es terapéutico para nosotros. Y es uno de los obstáculos más grandes para evolucionar. Chico Javier nos habla de que justamente quien realmente perdona, avanza más rápidamente. Ha dado un paso muy importante. ¿Cuántas personas no nos habrán ofendido, habernos hecho daño? Sin embargo, cuando perdonamos y dejamos pasar, a veces ni recordamos. Eso significa que hemos aprendido a amar al prójimo. La paciencia para con las imperfecciones ajenas. Todos tenemos imperfecciones, todos los seres humanos, créanme. Entonces tengamos paciencia, porque así como queremos que los demás tengan paciencia con nosotros, tengámosla para los demás. Y vamos despertando entonces la conciencia. Para entonces cuando después de que nos amamos a nosotros, amamos al prójimo, entonces llegamos a amar a Dios a través del Maestro Jesús de Nazaret. ¿Y cómo desarrollarlo? Analizando y meditando sus enseñanzas. Maravilloso, ¿no es cierto? Analizando y meditando sus enseñanzas, las enseñanzas del Maestro Jesús de Nazaret, que son profundas y son psicoterapeutas para todos, a través de la oración. Todos podemos hacer una oración, que es ese sentimiento innato en nosotros de podernos comunicar con nuestro Creador Dios y con el Maestro Jesús de Nazaret y nuestros espíritus guías. Es ese contacto permanente. ¿Sí? Hay muchos que dicen, pero no sé orar. También una oración es el mismo comportamiento coherente de nuestra vida. Porque orar también puede ser llevar a cabo un trabajo adecuado. Una tarea de forma adecuada en tu profesión, en tu vida. Allí, cuando la ejercemos adecuadamente, estamos orando porque estamos sirviendo a los demás. Pero en la intimidad de tu alma, de tu ser, de tu hogar, haz una oración y te encuentras y te sintonizas con el mundo espiritual y ellos te van a promover para que vayas despertando tu conciencia, ejemplificando su vida
o tu vida a imagen del Maestro Jesús de Nazaret. Pensar, ¿qué haría el Maestro Jesús de Nazaret en este momento? Cuando tengas una duda, piensa en eso. ¿Qué haría el Maestro de Jesús en este momento de indecisión de mi vida? En este momento de dificultades, de problemas, ¿cómo se comportaría Él? Y encontrarías entonces el comportamiento que tú debes tomar. Dejarse impregnar del amor de Jesús. Enamorarse del amor de Él. Es un amor puro, valioso. Quien tiene a Jesús consigo, nada le va a pasar, ni nadie le va a hacer daño. Hacer al otro lo que Jesús haría en una situación igual. Piensa, como te dije anteriormente, cómo el Maestro Jesús de Nazaret se comportaría. Y entonces tendrás la capacidad para poder orar adecuadamente y poderte comportar adecuadamente. El otro camino es el conocimiento del espiritismo, ¿sí? Porque a través del conocimiento del espiritismo podemos hablar de muchos temas, como aquí están, que estos son los principios básicos de la doctrina espírita: la inmortalidad del alma, la reencarnación, la ley de causa y efecto, la comunicación con los espíritus, tener a Jesús como modelo y guía, la asistencia de Dios, la evolución y muchos otros conceptos más. Cuando tú conoces el espiritismo, él te da la oportunidad valiosísima de tú despertar tu conciencia y ampliar tus conocimientos. Cuando yo empecé a conocer la doctrina espiritista y tuve la oportunidad de llegar por primera vez a la actual institución espiritista y nuestro fundador, que ya se encuentra en el mundo de los espíritus, el señor Humberto Murillo Pico, que me enseñó y que me regaló por primera vez el libro de los espíritus. Y con él, al abrirlo, conocí la verdad absoluta. Tuve el consuelo a través del Evangelio según el espiritismo. Comprendí que la vida valía la pena. El conocimiento del espiritismo te da las respuestas a todas tus preguntas. Te da la capacidad de comprender lo que antes era incomprendido. Y lo mejor de todo, te comprueba a través de la ciencia, de la experimentación, de la propia facultad mediúnica, que te comprueba de que la vida continúa en el más allá. Pero aún más te comprueba a través de la razón, visión filosófica. Y cuando tú comprendes eso, por consecuencia en tu propia alma vas mejorando moral, ética, profesional, religiosamente te va haciendo un hombre mejor. Por lo tanto, va despertando tu conciencia. Entonces, el despertar de la conciencia está al alcance, y lo coloco aquí entre comillas, el despertar de la conciencia está al alcance del querer para ser, del esforzarse para triunfar, del vivir para no morir jamás. Creo que es necesario repetirlo. El despertar de la conciencia está al alcance del querer para ser, del esforzarse para triunfar, del vivir para no morir jamás. Dios, entonces, en su infinita misericordia, ha depositado en el fondo de vuestro corazón un centinela alerta que se denomina conciencia. Escuchadla. Ella os dará únicamente muy, pero muy buenos consejos. La verdad, queridos hermanos, agradecerles a cada uno de ustedes. Y dejo este pequeño ramito de flores. Muchas gracias, hermano Milton. Ha sido muy reconfortante, muy didáctica tu explicación. Lo importante de verse uno mismo y reconocer los errores. Eso nos va a permitir poder seguir creciendo como buenos espíritas que queremos ser, o casi espíritas. Es el momento de las preguntas. Sí, querido hermano Milton, una de las hermanas me dice: en esta época de pandemia, que es despertar de conciencia masivo, necesitábamos este evento tan fuerte para reaccionar. Sí, claramente que sí. La espiritualidad
a través de la facultad de Divaldo Pereira Franco, él nos comenta que justamente se evitó una hecatombe mayor. Había una planeación de las grandes naciones, desafortunadamente, para llevar a cabo una guerra masiva en donde iba a haber un exterminio de gran parte de la humanidad, desafortunadamente, guerras nucleares. Entonces la espiritualidad de una forma muy sabia nos envía un pequeño virus que es tan pequeño e invisible que se encuentra en el ambiente físico de la humanidad, ayudándonos entonces a retornar a nuestro hogar, a retornar nuevamente a las costumbres del ayer, a poder hablar con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Entonces, es un mecanismo valioso que nos ha hecho justamente, como ella afirma, un despertar colectivo. Para algunos más, para otros menos. Y no sabemos qué pasa en las próximas semanas, en los próximos meses, si se arrecie un poco más. Pero esperemos, porque después de una larga noche siempre viene un nuevo despertar. Entonces ese despertar va a ser mejor. Vamos a ver la tierra mejorada físicamente, los seres un poco van a empezar a cambiar mucho más. Y a veces necesitamos de esta conciencia colectiva, como lo estás afirmando. Claro que sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Estamos esperando a los hermanos. Acá hay una pregunta. Dice, ¿qué se puede hacer con una persona que no acepta que tiene obsesiones y conflictos y le echa la culpa a los demás argumentando que nadie lo entiende? Bien, yo te aconsejo de que el papel de nosotros los espíritas es orientar. Nosotros no podemos cambiar una vida de otra persona que no quiere despertar su conciencia. Entonces, ore por esa persona, pídele al mundo espiritual que le ayude, que sus palabras sean dulces, que sus palabras lleguen al corazón de este ser, que de pronto ahora no escucha, pero que algún día recordará los consejos que usted le dio en su momento. Entonces, espere. Yo recuerdo a un gran espiritista argentino que se llamaba Juan Antonio Durante. No sé si ustedes lo conocieron, lo escucharon. Juan Antonio Durante, sí, Juan nos comenta de que él era un muchacho rebelde y su mamá era espiritista y él no recibía los consejos. Entonces ella le colocaba un librito acá, o le colocaba un mensaje allí, a ver si de pronto y cuando él algún día decidió abrir las páginas del libro de los espíritus, encontró allí la respuesta a todas sus preguntas, pero era su momento. Se demoró algún tiempo para poder despertar. Entonces ese ser que no quiere ser escuchado, tenga paciencia. Tenga mucha paciencia, mucha tolerancia con ese ser. Y sígalo aconsejándolo, sígalo amándolo y espere que en cualquier momento él o ella despertará. A ver, por aquí hay otra, hermano Milton. ¿Cómo hacer para que este despertar de conciencia se dé a más personas? ¿O es algo individual que no podemos forzar? Bueno, es algo que no podemos forzar, pero la doctrina espiritista es una palanca muy importante. Entonces, todos aquellos que estamos decididos en divulgarla, y ahora más que nunca, a través de los medios, de la tecnología, a través de cualquier medio, es una muy buena herramienta para despertar conciencias. En estos días una persona me escribió de Argentina que estaba en Facebook y entonces se encontró con nuestro canal y se enganchó allí para ver una de nuestras conferencias. Y entonces ha venido en varias oportunidades escuchándolas. Y me escribe por el interno y me dice, señor Milton, quisiera adquirir el libro de los espíritus. ¿Cómo hago para ello? Después me volví a escribir, cuando salga de la pandemia voy a buscar una casa espiritista aquí en Argentina. Entonces dése cuenta que estamos despertando a seres en diferentes lugares del mundo. Entonces creo que
ahora más que nunca nos corresponde llevar el papel que Dios nos ha colocado para que la doctrina espiritista se impulse cada vez más. Están reencarnando en este momento, desde hace ya aproximadamente unos 20 años para acá, espíritus muy evolucionados que ayudarán en este cambio, en esta transición planetaria que atraviesa la humanidad, pero que sobre todo pronto llegará ese momento de regeneración y llegará con mucha más fuerza unida a la doctrina espiritista. Muy bien, Milton, Todos. Milton, queremos agradecerte, Milton, por tu presencia, por tu mensaje que nos has dado, esa oración muy linda, muy conmovedora. Sigamos trabajando, Milton, que tu casa siga creciendo bajo tu dirección, igual que la fundación, y sabemos que los buenos espíritus nos han propuesto una misión a nosotros que estamos encargados de la dirigencia, y que podamos ser también ejemplo a todos aquellos que nos están viendo, especialmente los buenos espíritus. Que el Señor te bendiga, Milton, a ti y a tu familia. Un abrazo. Gracias, David. A cada uno de ustedes les envío un abrazo lleno de afecto y de cariño. Sigamos unidos con Jesús en nuestra alma y con Kardec también en cada uno de nuestros conocimientos. Buenas noches. Dios los bendiga. Chao. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.